Hace 13.700 millones de años todo el universo se encontraba en un punto. Un punto que era una singularidad. De pronto, este explotó, en lo que nosotros conocemos comúnmente como el Big Bang, el modelo que prevalece en la explicación del origen del universo. Fue entonces cuando comenzó el tiempo, el espacio y todo lo que conocemos y vemos hoy día en nuestro universo. Podemos pensar en el desarrollo del universo como una expansión, que es muy similar a la expansión de un globo, en la que nos podemos imaginar que la superficie del globo es el espacio, y a medida que el globo se va inflando, el espacio se va estirando, y mientras se va estirando va tomando la forma en la que nosotros hoy en día podemos ver. El universo desde entonces tuvo muchas etapas. Etapas en las que se formaron las primeras partículas, átomos, moléculas, las primeras galaxias, los primeros cúmulos de galaxias y todo lo que vemos hoy. También, dentro de las primeras etapas del universo, se establecieron todas las fuerzas fundamentales que hoy nosotros podemos ver y la física estudia. Pero, ¿cómo sabemos que esto fue así? Bueno, hay muchas evidencias, pero quizá la más importante y la más conocida de ellas es la radiación cósmica de fondo. Esta nos permite ver un momento muy particular del universo, cuando los electrones se acoplaron a los átomos, y entonces de pronto todos los fotones, que es lo que nosotros conocemos como luz, pudieron moverse libremente por primera vez en el universo. Entonces, nosotros viendo lo más profundo del universo podemos recibir esta radiación cósmica de fondo y tener una foto de cómo fue el universo 400.000 años después de que se había creado. Esto nos permite estudiar mejor el pasado para entender no solo cómo llegamos a donde llegamos en términos de la evolución del universo, sino también el futuro del mismo. Hoy en día se conocen 118 elementos químicos. ¿Se habrán formado todos al mismo tiempo o algunos aparecieron primero y otros más tarde? ¿Cuál es el origen de los diferentes elementos? El origen de los elementos químicos está en las estrellas, principalmente en el Sol. El universo primitivo estaba compuesto sobre todo por hidrógeno y en menor porcentaje por helio. En el interior de las estrellas, estos átomos interactúan entre sí y eso hace que por un lado aumente la temperatura y por el otro lado la densidad. Este proceso además se va retroalimentando, haciendo que se alcancen literalmente millones de grados centígrados. ¿Y qué es lo que pasa a estas temperaturas tan extremas? Se produce un proceso que conocemos como fusión nuclear. Básicamente consiste en que elementos livianos se combinan entre sí para dar elementos más pesados y al mismo tiempo se libera energía, lo que hace que siga aumentando la temperatura. De esta manera se puede generar a partir de helio, carbono, luego silicio y así seguir hasta formar el hierro, que es el núcleo más estable que se conoce. Pero como no dijimos que existían al menos 118 elementos, ¿cómo se forman los que vienen después del hierro? Uno de los procesos involucra la explosión de estrellas más masivas que el Sol, lo que se conoce como supernovas. Estos procesos, por un lado, pueden alcanzar una temperatura más alta aún que lo que dijimos, pero a la vez también se producen neutrones que son captados en su recorrido por otros elementos y hace que estos aumenten su masa. Así se pueden formar elementos bien conocidos como el oro, el platino y la plata. Hay un tercer tipo de elementos que no quería olvidarme de nombrar, que son los elementos artificiales. Estos o bien se crearon en un laboratorio o bien se encuentran en la naturaleza, pero en cantidades muy pequeñas o trazas. Un caso conocido de esto es el plutonio, que es un elemento radiactivo y a través del decaimiento nuclear, con el paso del tiempo se va transformando en elementos más livianos. Con esto tenemos una primera aproximación para entender cómo se formaron los elementos, que son algo así como los ladrillos que componen nuestro universo. Sabemos que el planeta Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años. Pero ¿cómo los científicos llegaron a esta conclusión? Bueno, para empezar a entender cómo se formó la Tierra, primero hay que hacer una breve descripción de la formación de todo el sistema solar, ya que la Tierra es uno de los planetas que lo compone. La hipótesis más acertada hasta el día de hoy es la de una gran nebulosa solar, que estaba compuesta por distintas partículas, gas, polvo, que en algún momento colapsó y, pasado un tiempo y distintos procesos, se empezaron a formar planetesimales que iban a ser los primeros atisbos de lo que hoy conocemos como planetas. Luego, cuando estas pequeñas masas rocosas, estos planetesimales, fueron acrecionándose entre sí, es decir, chocando y juntándose las partículas, es que se formaron los planetas embrionarios. Estos tenían una masa un poquito mayor que los planetesimales, inclusive algunos alcanzaron los kilómetros de diámetro. Posteriormente avanzó el tiempo, continuaron las acreciones de las masas rocosas entre sí y se formaron lo que conocemos como protoplanetas. Estos ya tenían una masa mucho mayor a los anteriores que nombré y se aproximaban bastante más a lo que hoy conocemos como planetas. Bueno, pero entonces, ¿desde cuándo empezaríamos a contabilizar la edad de la Tierra?
Aproximadamente desde la etapa de planetas embrionarios es que podemos decir que comenzó el origen de nuestro planeta Tierra. Además, mientras iba ocurriendo este proceso de formación de la Tierra, se iban diferenciando sus capas. Como conocemos hoy en día a grandes rasgos, la Tierra tiene 3 capas, que son el núcleo, el manto y la corteza. Bueno, en un principio esto no era así, estaba todo completamente mezclado y fundido a grandes temperaturas. Eventualmente, mientras la Tierra se formaba y continuaban estas acreciones y estos choques entre las masas, las capas estas iban a ir marcando más y obviamente por mayor peso los materiales más pesados quedaron concentrados en el núcleo, como son el hierro y el níquel, y materiales menos pesados como el calcio y el potasio quedaron en niveles más superiores, como son la corteza y el manto. Bueno, como una conclusión así de la formación de la Tierra, se puede decir que esta ocurrió muy rápido. Aproximadamente en 10 millones de años se conoce que el 65% de lo que hoy conocemos como la Tierra ya estaba formado, y 10 millones de años, en lo que es la escala geológica, es un tiempo bastante acotado. Entonces se puede decir que esta formación y esta acreción de masas fue relativamente rápida. La atmósfera es la capa gaseosa que rodea al planeta Tierra y es gracias a ella que nosotros hoy vivimos. La atmósfera está compuesta por un 78% de nitrógeno y un 21% más o menos de oxígeno. Sin embargo, hay otros gases de mucha menor proporción que igualmente son muy importantes, como el dióxido de carbono, el metano o el ozono, que si bien sus proporciones son muy chiquitas, lo que hacen es regular la temperatura de la Tierra y absorber radiaciones que pueden ser nocivas para el ser humano, como la radiación ultravioleta B y ultravioleta C. Sin embargo, la atmósfera no siempre fue así, no siempre tuvo estos tipos de gases y esta misma composición, sino que cambió mucho a lo largo del tiempo. 4.500 millones de años atrás, la Tierra era como un gran planeta de fuego que tenía una temperatura más o menos de 4.300 grados. En ese momento predominaba la actividad geológica, había muchas erupciones volcánicas. Y los gases que había en la atmósfera, en esa pequeña atmósfera que recién se estaba formando, eran gases que venían directamente de esas erupciones volcánicas. Entonces teníamos una atmósfera con muchísimo vapor de agua, mucho dióxido de carbono y mayoritariamente azufre. Luego de este periodo en el cual el planeta Tierra tenía una temperatura de más o menos 4.300 grados, llega un periodo de enfriamiento. Este periodo de enfriamiento en la atmósfera viene acompañado de la condensación del vapor de agua que estaba en el aire. Entonces se habla de un periodo de muchísimas lluvias que duraron años y años y años, y una teoría dice que estas lluvias son las que dan lugar a los océanos que hoy conocemos. Entonces esto resulta muy relevante porque los océanos son grandes reservorios de dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono que estaba en la atmósfera poco a poco se fue depositando al fondo de estos océanos y así empieza a bajar esos niveles altísimos de dióxido de carbono que había antes, hace 4.500 millones de años. Además, 3.500 millones de años atrás aparecen estas primeras bacterias que lo que logran es hacer la fotosíntesis, y a partir de eso aparece el oxígeno que conocemos, el oxígeno molecular en la atmósfera. Entonces ya de a poco la atmósfera se va pareciendo un poquito más a lo que conocemos hoy. El camino y el proceso que tuvo la atmósfera de hace 3.500 millones de años a la atmósfera que conocemos hoy no fue fácil. Hubo muchísimos cambios en el medio. Entre ellos hubo, por ejemplo, hace 650 millones de años, un momento en el cual las concentraciones de dióxido de carbono bajaron repentinamente y el planeta se congeló. Se llama a esa época la época del planeta bola de nieve, porque estaba totalmente cubierta de hielo, y si lo hubiésemos visto con imágenes satelitales hubiésemos visto como una bola de nieve gigantesca. Y en cuanto a lo que se espera al futuro y qué se espera que pase en la atmósfera, hoy en día por la actividad humana nosotros estamos emitiendo muchos gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono, y a este ritmo de emisión lo que vamos a ir viendo es un aumento en la temperatura general de la Tierra, porque lo que va a estar haciendo este gas es lo mismo que hizo en los últimos 4.500 millones de años, que es ocuparse de absorber parte de la radiación de onda larga que la Tierra emite. Así que lo que se espera es que vaya aumentando la temperatura media general del planeta Tierra. Más del 70% de la superficie terrestre está representada por los océanos, que contienen en su interior cerca de 1,3 millones de kilómetros cúbicos de agua, o sea, un montón. ¿Pero alguna vez se preguntaron de dónde salió toda esta agua? Bueno, la comunidad científica se hizo esta pregunta
y tiene dos teorías para poder responder a la pregunta. La primera teoría es una teoría endógena, es decir, desde dentro de la Tierra, y supone que el agua de los océanos surgió del manto. A la Tierra se puede dividir a grandes rasgos en profundidad, en corteza, manto y núcleo. Actualmente en el manto, que puede llegar a tener una profundidad de 3.600 kilómetros, hay más agua de lo que hay en los océanos. Así que es muy posible que el origen de los océanos esté explicado por el agua del manto. Por otro lado, tenemos la teoría exógena, es decir, desde fuera de la Tierra. Hace millones de años, la Tierra no tenía atmósfera y los meteoritos que caían sobre la Tierra no podían desintegrarse, o sea que impactaban de lleno en la superficie terrestre. Y es muy posible que estos meteoritos también contribuyan con el agua de los océanos. Sabemos que el océano es muy salado, pero otra vez, ¿de dónde salió toda la sal? Bueno, aunque parezca mentira, la respuesta a esta pregunta tiene las mismas dos teorías que la del agua. Es decir, hay suposiciones de que la sal salió del manto y también que la sal vino desde afuera con meteoritos o asteroides. No es extraño que tanto para la sal como para el agua los orígenes tengan las mismas explicaciones, ya que ambos eventos están íntimamente relacionados y seguramente cuando podamos aprender algo sobre uno de ellos vamos a poder tener las respuestas para el otro evento. Hay distintas teorías que explican el origen de la vida en nuestro planeta. Actualmente la más aceptada por la comunidad científica es la teoría quimiosintética, que postula que los primeros organismos aparecieron en nuestro planeta hace más o menos 3.500 millones de años, algo así como 1.000 millones de años después de que se originara nuestro planeta. El mundo entonces no era como hoy lo conocemos. En la Tierra primitiva, cuando el agua ya existía, se dieron las condiciones para la abiogénesis, es decir, para la aparición de la vida a partir de materia inerte, que no reacciona. En las grandes masas de agua se formó un caldo primitivo. En este había moléculas que, junto con la radiación proveniente del Sol, formaron materia orgánica. Como el oxígeno no existía, no se degradó, sino que pudo persistir, se organizó y formó moléculas más grandes y complejas que se rodearon por una especie de membrana. A estas se los llamó protobiontes o coacervados y fueron los antecesores a las células actuales. Existe evidencia de que el último ancestro común universal, a quien llamamos LUCA por sus siglas en inglés, vivió en el planeta Tierra hace 3.500 millones de años aproximadamente. Se cree que era un organismo procariota, unicelular, muy parecido a las cianobacterias actuales, que habitaba las profundidades marinas, donde había ausencia de oxígeno y donde casi no llegaba la luz del sol. Se cree también que almacenaba su información genética en moléculas de ARN, a diferencia de nosotros, por ejemplo, los humanos, que lo almacenamos en moléculas de ADN. Hay que aclarar que nunca nadie encontró al fósil de LUCA y que no se trata del primer ser vivo que habitó el planeta Tierra, sino que LUCA engloba una idea que incluye a características similares que compartían los primeros seres vivos que aparecieron. Todos los seres vivos que existen y existieron comparten entre sí y con LUCA el mismo código genético. Eso es lo que nos permite situar a LUCA dentro de los orígenes en la base del árbol de la vida. La Tierra fue cambiando, se fue modificando y estos primeros organismos lograron adaptarse a esos cambios. Por ejemplo, con la aparición del oxígeno, adquirieron la capacidad de fotosintetizar, es decir, de fabricar su propio alimento
a partir de oxígeno, agua y luz solar. La Tierra siguió cambiando y los organismos siguieron adaptándose. Y con el paso del tiempo lograron evolucionar y dieron origen a distintas formas de vida muy complejas y muy variadas como las que conocemos actualmente. La presencia de seres vivos en el pasado más antigua que pudimos encontrar los paleontólogos son las microbialitas. Son estructuras que se generan por la acción microbiana y que tienen nada más y nada menos que 3.000 millones de años de antigüedad. Se encuentran primero en el registro marino y luego unos cientos millones de años después se encuentran en el ambiente continental. Pero no en plena tierra, sino que en ambientes relacionados con el marino, como por ejemplo zonas de entremareas. Estos organismos, estos microbios, muy probablemente fueran fotosintetizadores, por lo cual también explicaría el gran aumento de oxígeno atmosférico que se da para esta época. Este aumento repentino del oxígeno permitió la formación de organismos más complejos. Si quisiéramos ver una de estas primeras comunidades de seres vivos complejos, es más, tal vez la primera comunidad de seres vivos complejos, deberíamos viajar en el tiempo a unos 600 millones de años al pasado aproximadamente, a un periodo que conocemos como Ediacariano. En este periodo ediacariano nos encontramos con un grupo complejo de distintos organismos a los que se conoce como justamente la biota ediacara. Se ha postulado que estos seres vivos que pertenecen a esta biota serían los antepasados de muchos de los organismos que vemos hoy en día, como por ejemplo las esponjas, los corales e incluso las estrellas de mar. Pero en opiniones más controversiales, también se ha dicho que esta biota de Ediacara podría ser una línea paralela de seres vivos sin mucha relación con los actuales, que simplemente falló, sería un experimento fallido de la naturaleza y por lo cual se extinguieron. Hace aproximadamente unos 542 millones de años, desaparece totalmente el registro fósil de organismos ediacarianos. Si hubo una catástrofe a nivel global que se los llevó a todos por encima, o si simplemente cambió tanto la composición de los fondos marinos que los fósiles ya no se preservaron, no lo sabemos. Pero al mismo tiempo que desaparecen estos organismos ediacarianos, se da un suceso único en la historia de la Tierra, que es la radiación del Cámbrico. Esta radiación, que tiene aproximadamente unos 10 millones de años de duración, se caracteriza por la presencia de los primeros fósiles de la mayoría de los grupos actuales de seres vivos, especialmente en el ambiente marino. Por ejemplo, tenemos los primeros registros confirmados de esponjas, de corales, de los antepasados de los que serían las estrellitas de mar, de los moluscos, e incluso podrían estar apareciendo también los primeros vertebrados. Esta explosión de seres vivos del Cámbrico y los 300 millones de años que la siguen están incluidas en un periodo de tiempo que lleva como nombre Era Paleozoica. Esta era paleozoica también está caracterizada por la aparición de los primeros insectos, de los primeros peces, de las primeras plantas terrestres, como así también de la conquista del ambiente terrestre por parte de los animales, y tiene su fin hacia unos 252 millones de años aproximadamente, en una de las extinciones más severas del planeta Tierra. Siguiendo a la era paleozoica, tenemos un periodo de tiempo que se conoce como era mesozoica, y que es reconocidamente famoso por justamente ser la era de los dinosaurios. Es en el Mesozoico en el que aparecen y conquistan el globo los dinosaurios. Luego del impacto de un meteorito hace 65 millones de años, se perdió el 75% de la biodiversidad en la Tierra. Esto generó que la gran parte de las especies de dinosaurios, los reptiles aéreos, la gran parte de los reptiles acuáticos y los amonites, que eran esos moluscos acuáticos con forma de caracol, se extinguieran. Pero si yo dije la gran parte de los dinosaurios, ¿qué quiere decir? ¿Que hoy en día hay dinosaurios viviendo? Si no hemos visto nunca ninguno. Bueno, no dinosaurios per se, pero sí a varios de sus descendientes, que son las aves. Por evidencia fósil, se estima que los ancestros de las aves ya existían en esa época, y luego del meteorito y de la sucesiva desaparición de muchas especies, en el ambiente quedaron muchos espacios disponibles para ser ocupados.
Esto generó una gran diversificación de especies por parte de las aves y es por eso que hoy en día hay tantas especies de aves. Algo similar ocurrió con los mamíferos, los cuales hasta ese momento todos tenían el tamaño de una rata, y luego del impacto del meteorito y del aumento en espacios disponibles en el ambiente, se diversificaron y aumentaron exponencialmente su tamaño. Luego de miles de años, la Tierra se fue recuperando, volviendo a calentar, las selvas volvieron a llegar hasta los polos, pero luego de todo esto volvió a ocurrir un enfriamiento global y ocurrió otra extinción masiva. Luego, a partir de hace más o menos 23 millones de años, el ambiente se volvió más árido y el pastizal reemplazó a las selvas que habían quedado en muchos de los ambientes. Y se empezaron a formar los ambientes tal y cual los conocemos hoy en día. Además surgieron muchos de los ancestros de las especies que conocemos hoy en día, como los ancestros de gatos, perros y elefantes. Sin ir más lejos, el 95% de las plantas con flor ocurrieron recién a partir de este momento, o sea, recién hace 23 millones de años. Luego, hace 2 millones y medio de años, comenzó el periodo geológico actual, el Cuaternario, el cual está caracterizado por las glaciaciones periódicas y por un aumento de la aridez global que generó los desiertos tal y como los conocemos hoy en día. Además, en este periodo surgieron los primeros homínidos, nuestros ancestros. Luego de muchos años también, hace 300.000 años, surgió de África una especie, el Homo sapiens, nosotros, la cual empezó a desplazar a las demás especies de homínidos que existían en el mundo. Esto fue debido a su eficiente uso del lenguaje y a su buena capacidad para modificar los ambientes. Luego de todo esto, recién hace 10.000 años, comenzó el período geológico actual. Sigue siendo el Cuaternario, pero el período es el Holoceno, el cual comenzó luego de que el ser humano desarrollara la agricultura, porque esto generó un aumento vertiginoso en la población y un gran incremento como nunca se vio de la modificación de los ambientes de la Tierra. Todo esto trajo aparejado un montón de cambios para nosotros, en el cual se desarrollaron las primeras civilizaciones y paulatinamente a través del tiempo se fueron desarrollando distintos inventos y desarrollos científico-tecnológicos para poder llegar hoy en día a conocer la vida tal y como la conocemos y poder hasta llegar a verme a través de esta pantalla. Al ser humano siempre le dio fiaca hacer cuentas. Entonces siempre intentó hacer máquinas para que las hicieran por nosotros. Allá por el siglo XIX, Charles Babbage diseñó una máquina llamada máquina analítica que pudiera hacer cuentas. Por desgracia para él, nunca la pudo ver construida, porque en ese momento no había la tecnología suficiente para poder confeccionar las piezas para armar esa máquina. Esa fotito que apareció recién es de la máquina construida que está expuesta en un museo en Londres. ¿Sí? Por la década de 1990 se decidió tomar esos planos y construir la máquina. Y bueno, por suerte la máquina funciona. ¿Quién fue la primera persona en hacer un programa para esta máquina? Fue una mujer llamada Ada Lovelace. Era hija de un Lord Byron, una persona de la nobleza allá en Inglaterra. Pasando al siglo XX, apareció una persona muy importante, que fue Alonzo Church. Él propuso que los programas fueran en función de funciones matemáticas. Un par de añitos después apareció alguien un poquito más famoso, llamado Alan Turing, y propuso que los programas sean en base a una secuencia de instrucciones a ejecutar por una máquina. Entonces, un par de años después de que surgieran estas dos propuestas, Church y Turing se dieron cuenta que estaban diciendo lo mismo, pero con distintas palabras. Entonces, tanto lo que fuera en base a las funciones matemáticas o con las instrucciones, se lo llama computable. Desde que tenemos registro, las personas nos preguntamos por la existencia del infinito. Algunas de las motivaciones primeras fueron si el tiempo es infinito, si el universo tiene un límite o si existe la materia indivisible. Aristóteles diferenciaba dos tipos de infinito, el infinito en potencia y el infinito actual, sosteniendo que el infinito actual no existe, que solo podemos pensar en el infinito como un límite, como algo a lo que no se puede llegar.
600 años más tarde, San Agustín, un teólogo cristiano, sostuvo que el infinito actual tiene que existir porque existe Dios, que es infinito y es capaz de tener infinitos pensamientos. Pero la versión que se impuso en el cristianismo fue la de Tomás de Aquino, que siguiendo con la línea de Aristóteles sostenía que el infinito no existe. Es conocida la historia de Galileo y de cómo fue juzgado y preso por la Inquisición, entre otras cosas, por estudiar el infinito, que le interesaba porque quería pensar en el tiempo y el espacio como variables continuas. Pero tuvo un antecesor unos años antes, Giordano Bruno, un filósofo italiano que sostenía que el universo es infinito y por eso fue perseguido, torturado y quemado por la Inquisición. Y me parece un buen ejemplo para pensar en qué pensamientos, en qué ideas convertían a un hereje a personas en cada momento histórico. A la par que se daban estas discusiones relacionadas a la fe, había corrientes que estaban en contra de la idea del infinito, pero por razones puramente relacionadas a los fundamentos de la matemática. A través de paradojas trataban de mostrar que pensar en el infinito rompía nuestras leyes de la matemática y llevaban a contradicciones. Para mí un momento bisagra de esta historia es cuando a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Cantor demuestra que hay infinitos y hay unos que son más grandes que otros. Además, formalizó la aritmética que se usa para tratar con los infinitos. Y este para mí es un punto importantísimo porque cambió la forma de tratar el tema hasta la actualidad. Esta historia me parece fascinante no solo porque atravesó a generaciones y generaciones de científicos y filósofos a lo largo de la historia y que nos sigue interpelando en el presente y generándonos preguntas, sino también porque funciona como un ejemplo de cómo la matemática en realidad es una construcción colectiva y eso la hace social, política y atravesada por los intereses religiosos y políticos de cada momento histórico. Incluso este video que estoy filmando ahora no solo es un recorte de esta historia, sino que es un recorte sesgado y creo que es algo que nos olvidamos a veces cuando hablamos de ciencia.